Jack Sullivan había estado en la carretera durante más de 2 décadas, transportando carga a través del país, conduciendo bajo lluvia, nieve y calor abrasador. Su camión, un Peterbilt 379 maltrecho pero potente, era su hogar, su oficina y su refugio. Había visto todo lo que las autopistas podían ofrecer: accidentes, autoestopistas desesperados, vagabundos drogados en paradas de camiones, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Todo comenzó con un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Una llamada nocturna de una compañía de logística con la que nunca había trabajado antes. El pago era el doble de la tarifa habitual, y la recogida era en una zona industrial remota a las afueras de Houston. El cliente quería discreción, sin preguntas, y una ventana de entrega ajustada, de la noche a la mañana hasta Chicago. Eso solo ya debería haber sido una señal de alerta, pero Jack había estado en un apuro financiero desde la última reparación de su motor. Se dijo a sí mismo que era solo otra carga. Cuando llegó al lugar de recogida, un almacén sin marcas de empresa, el estacionamiento estaba oscuro salvo por una sola luz de seguridad. Un hombre con una chaqueta negra le indicó que entrara sin hablar. El remolque fue cargado en minutos. La carga estaba en cajas metálicas selladas, sin marcas y aseguradas con candados pesados. Jack no era idiota, sabía que algo estaba mal. Pero no le pagaban por hacer preguntas. Tan pronto como tomó la autopista, la tensión se instaló en sus huesos. El silencio de la noche, el zumbido del motor, el leve peso de algo invisible presionando su pecho. Lo estaban siguiendo. Un SUV negro lo había estado rastreando durante las últimas 30 millas, manteniendo una distancia cuidadosa, nunca adelantándolo. Al principio, pensó que estaba siendo paranoico, pero cada vez que reducía la velocidad, el SUV también lo hacía. Cuando cambiaba de carril, él también. Había transportado cargas para clientes dudosos antes, electrónicos robados, licor sin impuestos, pero esto se sentía diferente. Su mente comenzó a acelerarse. Necesitaba perder al perseguidor. Tomó una salida inesperada hacia una carretera estatal de 2 carriles, empujando el camión con fuerza por curvas sinuosas. El SUV lo siguió. Jack apretó la mandíbula, agarrando el volante con más fuerza. Esto no era una vigilancia rutinaria, quienquiera que fueran, estaban fijados en él. La oscuridad tragaba la carretera, la única iluminación venía de sus faros y el ocasional letrero de gasolinera parpadeante. Tras una hora de conducción agresiva, pensó que los había perdido. Se detuvo en una parada de camiones, estacionando en un rincón oscuro del lote, su pulso martilleando. Salió, estiró las piernas y revisó su camión, fingiendo que todo estaba normal. Entonces lo vio, otro vehículo, diferente al SUV, una camioneta pick-up destartalada parada cerca de la entrada. 2 hombres dentro. Observándolo. Esto no era al azar. Sabían lo que llevaba. No estaba lidiando con ladrones de poca monta. Esto era organizado. Necesitaba ponerse en marcha. Repostó rápidamente y volvió a la carretera, manteniéndose en autopistas secundarias, evitando las principales interestatales. Pero la paranoia crecía. No eran solo el SUV y la camioneta en la parada, había otros. Sedanes sin marcas estacionados cerca de los pasos elevados, faros encendiéndose en su espejo retrovisor en momentos extraños. Estaba en medio de algo grande, y estaba solo. Consideró descargar la carga, pero no había un lugar seguro para hacerlo sin ser visto. Las cajas selladas no solo eran valiosas, valían lo suficiente como para matar por ellas. Jack había pasado años manteniendo su nariz limpia, evitando problemas, pero ahora era un blanco móvil. Para cuando llegó a las afueras de St. Louis, su agotamiento lo estaba alcanzando.
Había estado conduciendo durante más de 10 horas, sus nervios al límite. Fue entonces cuando ocurrió la emboscada. Un camión se atravesó en la autopista frente a él, obligándolo a pisar los frenos con fuerza. Los neumáticos chillaron, el peso del remolque casi lo empujó hacia el accidente. Antes de que pudiera reaccionar, hombres se acercaban, armados. Jack había visto suficiente en su vida para saber cuándo luchar y cuándo correr. Buscó bajo su asiento, agarrando el revólver que guardaba para emergencias. Los hombres se movían rápido, dispersándose, intentando acorralarlo. No iba a dejar que eso ocurriera. Puso el camión en reversa, pisando el acelerador. El remolque se balanceó, golpeando a uno de los pistoleros y enviándolo al suelo. Jack giró el volante, dirigiendo el camión hacia el único camino abierto, un arcén estrecho que descendía a una zanja. No dudó. El camión se tambaleó, el metal gimiendo mientras lo forzaba por el terraplén, apenas manteniendo el control. Las balas rebotaron en el remolque, pero él siguió adelante, empujando a través del terreno irregular hasta encontrar un camino de servicio. No se detuvo hasta estar a millas de distancia, en lo profundo de Illinois. Sus manos temblaban. El revólver estaba en el asiento del pasajero, su peso más pesado de lo que debería ser. Había escapado por poco con vida, pero esto no había terminado. Para cuando llegó a Chicago, el amanecer estaba rompiendo, el cielo pintado con rayas de gris y naranja. Encontró el lugar de entrega, un lote desierto detrás de una fábrica abandonada. El lugar apestaba a aceite viejo y óxido. No había nadie allí. Entonces, faros. Una caravana de SUVs oscurecidos entró. El estómago de Jack se retorció. No iba a salir del camión. Esperó, su corazón latiendo con fuerza, mientras la puerta del vehículo principal se abría y un hombre en traje salía. Ojos fríos y calculadores se encontraron con los suyos. Jack tenía dos opciones, entregar la carga y marcharse, o luchar hasta el final. Había sobrevivido a la noche, pero algo le decía que este trabajo nunca estuvo destinado a tener un final limpio. El hombre hizo un gesto, y otras dos figuras salieron. Uno abrió su chaqueta, revelando una pistola silenciada en una funda de hombro. Jack conocía esa mirada. No eran solo criminales, eran profesionales, probablemente agentes gubernamentales, ejecutores del cártel, o peor. No se suponía que dejaría este lugar con vida. Su mente aceleró. Necesitaba una salida. El camión seguía encendido. Si pisaba a fondo, podría tomarlos por sorpresa, embestir sus vehículos y desaparecer. Pero si disparaban a sus neumáticos o al tanque de combustible, estaría acabado. Entonces, algo inesperado sucedió. Otro vehículo entró derrapando en el lote. Una camioneta pick-up negra, diferente a los demás. La puerta del conductor se abrió de golpe, y un hombre con chaqueta de cuero saltó, blandiendo una escopeta. Disparó antes de que alguien pudiera reaccionar. Uno de los hombres en traje cayó al instante, el otro se lanzó a cubrirse. El caos explotó. Jack no dudó. Pisó el acelerador, los neumáticos del camión levantando polvo mientras rugía hacia adelante. Uno de los SUVs intentó cortarle el paso, pero lo atravesó, enviando metal y vidrio volando. Los disparos resonaron detrás de él, las balas perforando el lado del remolque. No le importó. Ahora tenía un solo trabajo, sobrevivir. No se detuvo hasta llegar a las afueras de la ciudad, deteniéndose en un lote industrial abandonado. Su corazón latía mientras saltaba fuera, arma en mano. No tenía idea de quién lo había salvado ni por qué, pero una cosa estaba clara, este trabajo se había convertido en una guerra. Y Jack Sullivan estaba harto de correr.
Jack Sullivan estaba junto a su maltrecho Peterbilt 379, respirando con dificultad, el sudor rodando por su rostro a pesar del aire frío de la mañana. Sus manos aún temblaban, el revólver pesado en su agarre. Los ecos de disparos y neumáticos chillando aún resonaban en sus oídos, pero por ahora, el lote estaba en silencio. Estaba vivo. Pero no a salvo. La camioneta pick-up negra que lo había salvado se había ido, desapareciendo en las sombras de la ciudad tan rápido como había aparecido. Quienquiera que fuera el conductor, le había comprado a Jack unos minutos extra, tal vez una hora si tenía suerte. Sabía perfectamente que los hombres en traje no iban a dejar esto pasar. Dio un paso hacia la parte trasera de su camión, mirando el remolque. Las pesadas cajas metálicas dentro casi le habían costado la vida, y aún no tenía idea de qué contenían. Pero alguien sí lo sabía. Y lo querían lo suficiente como para enviar profesionales tras él. Jack apretó la mandíbula. Tenía dos opciones, descargar la carga y desaparecer o averiguar qué demonios estaba transportando y usarlo para ganar algo de ventaja. Correr no era su estilo. No después de que intentaran matarlo. Volvió a subir a la cabina, puso el camión en marcha y salió del lote industrial. Necesitaba un lugar para esconderse y una forma de abrir esas cajas. Sabía justo a quién recurrir. Una hora después, Jack llegó a un depósito de chatarra en las afueras de Joliet, Illinois. El lugar era un cementerio oxidado de metal retorcido y maquinaria olvidada. Un hombre en monos grasientos lo saludó desde las puertas. Gus. Un viejo amigo. Mecánico, soldador y un hombre que no hacía preguntas. Jack estacionó detrás de una fila de autos destrozados, saliendo mientras Gus se acercaba. Su rostro era una máscara de sospecha hasta que vio los agujeros de bala en el lado del remolque de Jack. Jesús, Jack. ¿En qué clase de problema estás metido?, murmuró Gus, limpiándose las manos con un trapo sucio. Del tipo en que necesito una palanca y algo de privacidad, dijo Jack. Gus no preguntó. Llevó a Jack a un cobertizo de herramientas, le dio una barra de hierro y se quedó atrás mientras Jack subía al remolque. Trabajó rápido, abriendo la primera caja con un gruñido. La tapa cayó al suelo del remolque con un clang. Jack miró. Dentro, embaladas en un estuche de espuma ajustado, había pilas de armas de grado militar. Rifles de asalto. Granadas. Equipo táctico. No eran solo armas, era suficiente potencia de fuego para iniciar una pequeña guerra. Jack exhaló bruscamente, la realidad de su situación asentándose como un peso en su pecho. No estaba transportando electrónicos robados ni licor del mercado negro. Había conducido un arsenal móvil a través de las líneas estatales y alguien estaba dispuesto a matar por él. Gus soltó un silbido bajo. Necesitas deshacerte de eso. Rápido. Jack asintió. No iba a discutir. Pero antes de que pudiera responder, el rugido distante de motores cortó el aire de la mañana. Su estómago se hundió. Lo habían encontrado. El primer SUV atravesó las puertas del depósito de chatarra, seguido de dos más. Oscurecidos, sin placas. Los mismos tipos en traje de antes. No habían perdido tiempo. Jack saltó del remolque, corriendo a cubrirse mientras los disparos estallaban. Las balas rebotaban en las carcasas de acero de los autos viejos. Gus se lanzó detrás de un bloque de motor, maldiciendo. Jack alcanzó la cabina, arrancando su revólver. 5 disparos. No eran suficientes. Necesitaba más potencia de fuego. Corrió de vuelta a la caja abierta, agarrando el rifle más cercano. Era elegante, de uso militar, precargado. Apenas tuvo tiempo de apuntar antes de que uno de los pistoleros doblara la esquina. Jack apretó el gatillo.
El hombre cayó en un montón. Más gritos. Más disparos. Jack se agachó detrás de una camioneta destrozada, disparando rondas, manteniendo sus cabezas abajo. Gus había encontrado una escopeta en algún lugar y estaba disparando, maldiciendo entre disparos. Uno de los SUVs aceleró su motor, intentando atravesar el lote. Jack lo vio justo a tiempo, alineando su disparo. Disparó. El parabrisas se llenó de grietas como telarañas, el conductor giró el volante y el SUV chocó contra una pila de autos aplastados, volcando de lado. Los hombres restantes dudaron. Jack podía sentirlo. No habían esperado este tipo de resistencia. Disparó de nuevo, obligándolos a retroceder. Entonces, tan rápido como comenzó, todo terminó. Los trajes restantes treparon a sus vehículos y salieron del depósito de chatarra, dejando atrás a los muertos y moribundos. Jack bajó el rifle, respirando con dificultad. Gus se limpió sangre del brazo, solo un rasguño. Fue un maldito desastre, murmuró Gus. Jack asintió, pasando sobre uno de los hombres caídos. Se arrodilló, revisando los bolsillos del tipo, buscando respuestas. Encontró una billetera, una identificación falsa y un teléfono desechable. Lo abrió. Un mensaje sin leer. Asegura la carga. Mata al conductor si es necesario. Jack exhaló lentamente. Esto no había terminado. Ni por asomo. Se volvió hacia Gus. Necesito desaparecer. Gus asintió. Sí. Y creo que sé justo el lugar. Al caer la noche, Jack estaba en lo profundo de los bosques del norte de Wisconsin, escondido en una cabaña que pertenecía al primo de Gus. Fuera de la red. Sin servicio celular. Sin vecinos. Había abandonado el camión, quemado las armas restantes y tomado solo lo que necesitaba. Pero sabía que esto no había terminado. Quienquiera que hubiera organizado esto tenía alcance. Tenían recursos. Había sido un peón en un juego mucho más grande. Y ahora se había convertido en un problema que necesitaban borrar. Jack no iba a esperar a que vinieran a tocar a su puerta. ¿Querían una guerra? Iba a llevarla a su puerta principal. Jack Sullivan estaba sentado en la cabaña tenuemente iluminada, su mente acelerada mientras armaba la situación. Había sido camionero durante más de 20 años, y esta era la primera vez que un trabajo casi le costaba la vida. Los hombres en traje, el envío de armas, la emboscada, nada era al azar. Había tropezado con algo grande, algo mortal, y ahora estaba huyendo. Pero Jack no era de los que corrían para siempre. El teléfono desechable que había tomado del hombre muerto en el depósito de chatarra estaba en la mesa de madera frente a él. Lo giró en sus manos, su estómago retorciéndose. El último mensaje le decía todo lo que necesitaba saber, quienquiera que estuviera detrás de esto aún lo estaba cazando. Había matado a algunos de sus hombres, destruido su envío y desaparecido. Eso lo convertía en una responsabilidad. Jack respiró hondo y encendió el teléfono. Necesitaba respuestas, y este era el único vínculo que tenía con las personas que intentaban matarlo. Revisó el registro de llamadas. Sin contactos guardados, solo una lista de números entrantes y salientes. Un número aparecía repetidamente. Jack lo memorizó, luego estrelló el teléfono contra el suelo. No era lo suficientemente estúpido como para usarlo. Pero podía averiguar de dónde venía. Gus tenía un amigo en Chicago, un tipo llamado Vito que manejaba un taller de desguace y se metía en información del mercado negro. Si alguien podía rastrear el número y descubrir quién estaba detrás de esto, era él. Jack empacó su equipo, cargó el revólver y salió. La noche estaba silenciosa, el aire frío y cortante.
Había pedido prestada una vieja camioneta oxidada al primo de Gus, nada lujoso, pero lo llevaría de vuelta a la ciudad. Mientras conducía hacia el sur, mantuvo los ojos en el espejo retrovisor. Sabía que todavía estaban ahí afuera. Observando. Esperando. Para cuando Jack llegó a Chicago, la ciudad apenas despertaba. Las calles estaban mojadas por una lluvia matinal temprana, los letreros de neón parpadeando contra los charcos. Estacionó a unas cuadras del taller de Vito y caminó el resto del camino, manteniéndose en las sombras. El garaje lucía igual que hace 10 años, puertas metálicas oxidadas, el olor a aceite y grasa denso en el aire. Jack golpeó una vez, luego dos, la vieja señal. La puerta chirrió al abrirse, y el rostro de Vito apareció, más viejo y más duro de lo que Jack recordaba. «Maldita sea, Sullivan. Pensé que estabas muerto». «Aún no», dijo Jack, entrando. Vito cerró la puerta tras él. El garaje estaba abarrotado de motores a medio construir y autos desmantelados. Jack sacó un pedazo de papel con el número del teléfono desechable. «Necesito que rastrees esto». Vito alzó una ceja. «¿Estás metido en algún tipo de problema?» «Sí». Vito suspiró, frotándose la mandíbula. «De acuerdo. Dame unos minutos». Jack observó mientras Vito sacaba una laptop y comenzaba a teclear. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido de la computadora. Entonces Vito frunció el ceño. «Este número está rebotando en varias torres. Quien sea dueño de esto está usando enrutamientos encriptados. Pero puedo decirte de dónde vino el último ping real». Jack se inclinó. «Detroit». Jack exhaló. Había pasado años transportando carga por Detroit. Era una ciudad llena de fantasmas, fábricas abandonadas y crimen. Si esta operación estaba siendo manejada desde Detroit, estaba lidiando con jugadores serios. Vito levantó la mirada. «Jack, quienes sean estas personas, tienen recursos. Encriptación a nivel gubernamental. ¿Estás seguro de que quieres meterte con este oso?» Jack asintió. «No tengo elección». Vito negó con la cabeza. «Entonces será mejor que estés listo. Porque una vez que pongas un pie en Detroit, no saldrás a menos que ellos te dejen». Jack ya lo sabía. Jack condujo hacia Detroit bajo la cobertura de la noche, el horizonte una mezcla de decadencia y neón. Había abandonado la camioneta a las afueras de la ciudad, tomando un sedán robado en su lugar. Sin rastro en papel. Sin forma de que lo rastrearan. La última señal del teléfono desechable había venido de un almacén cerca del río. Estacionó a unas cuadras de distancia, escaneando el área. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Jack revisó su revólver, luego se dirigió hacia el edificio, manteniéndose agachado. Se deslizó por una puerta lateral rota, sus pasos silenciosos en el suelo de concreto. El almacén era masivo, filas de contenedores de envío apilados como lápidas. Jack se movió con cuidado, escuchando voces. Se acercó sigilosamente, quedándose detrás de las sombras. 2 hombres estaban cerca de una mesa, rifles colgados sobre sus hombros. En la mesa había otro envío de armas, idéntico al que había estado transportando. El estómago de Jack se revolvió. Esto no era solo una carga. Era una operación a gran escala. Retrocedió, planeando su próximo movimiento, entonces el frío cañón de una pistola tocó la parte trasera de su cuello. Lugar equivocado, momento equivocado, camionero. Jack maldijo. Una mano agarró su hombro, empujándolo hacia adelante. Los 2 guardias se giraron, sus ojos entrecerrándose. Uno de ellos sonrió. «Vaya, vaya. Te hemos estado buscando».
Jack permaneció en silencio. Su mente ya estaba trabajando, buscando una apertura. El primer hombre lo golpeó fuerte en el estómago. Jack gruñó, pero no cayó. El segundo hombre agarró su brazo, torciéndolo detrás de su espalda. El jefe quiere verte. Jack sabía lo que eso significaba. Lo arrastraron por el almacén, empujándolo a una oficina. Un hombre en un traje a medida estaba sentado detrás de un escritorio, bebiendo whisky. Sus ojos eran fríos. Calculadores. Jack Sullivan, dijo el hombre, dejando su vaso. Me has causado muchos problemas. Jack sonrió. Hice lo mejor que pude. El hombre se inclinó hacia adelante. Tienes algo mío. ¿Dónde está? Jack sabía que mentir no funcionaría. Necesitaba ganar tiempo. Está perdido, dijo. Los ojos del hombre se oscurecieron. Respuesta equivocada. El primer puñetazo envió a Jack al suelo. La sangre llenó su boca. Escupió, riendo. ¿Eso es todo lo que tienes? El hombre suspiró. No tengo tiempo para esto. Hizo un gesto a uno de los guardias. Ponle una bala. Jack se tensó. Entonces, las luces se apagaron. Disparos estallaron fuera de la oficina. Gritos. Caos. Jack no dudó. Clavó su codo en el estómago del guardia, agarró el revólver de su cinturón y disparó. El hombre cayó. El jefe buscó su arma, pero Jack fue más rápido. Lo agarró por el cuello, estrellándolo contra el escritorio. ¿Para quién trabajas?, gruñó Jack. El hombre rió a través de dientes ensangrentados. ¿Crees que esto termina aquí? Jack apretó su agarre. Creo que vas a contarme todo. Pero antes de que el hombre pudiera responder, otra explosión sacudió el almacén. Quienquiera que había irrumpido no estaba del lado de Jack. Y se había quedado sin tiempo. Jack agarró un rifle del guardia muerto y corrió, las balas cortando el aire a su alrededor. El humo llenó el almacén mientras los hombres gritaban y morían. Vio una salida lateral y corrió hacia ella, lanzándose detrás de una cobertura. Afuera, un SUV negro estaba esperando. La puerta del conductor se abrió. El hombre con la chaqueta de cuero de Chicago salió. Jack levantó su rifle. ¿Quién demonios eres? El hombre sonrió. Tu única salida. Jack dudó. Más disparos. El hombre le lanzó un juego de llaves a Jack. Sube si quieres vivir. Jack atrapó las llaves. Entonces tomó su decisión. Saltó al SUV, el motor rugiendo a la vida mientras salían disparados del almacén. Detrás de ellos, todo el edificio explotó en llamas. Jack apretó la mandíbula. Esto no había terminado. Ni mucho menos. El SUV negro rasgó las calles de Detroit, los neumáticos chillando contra el asfalto agrietado mientras Jack Sullivan se aferraba a la manija de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. El hombre con la chaqueta de cuero agarraba el volante con mano firme, tejiendo a través del tráfico como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. El pulso de Jack aún corría por el tiroteo en el almacén, la adrenalina manteniendo su mente aguda. Se volvió hacia el conductor. ¿Vas a decirme quién demonios eres? El hombre sonrió, con los ojos fijos en la carretera. Me llamo Bishop. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Jack entrecerró los ojos. No estaba de humor para juegos. Apareciste en el depósito de chatarra. Acabas de salvarme el culo otra vez. No haces eso sin una razón. Bishop tomó una curva cerrada a la izquierda, enviando a Jack contra la puerta. La razón es que acabas de quemar un gran negocio de armas hasta los cimientos. ¿La gente detrás de esa operación?
No son del tipo que perdona y olvida. Jack apretó la mandíbula. Eso ya lo sabía. ¿Y quién demonios son ellos? Bishop exhaló, como si debatiera cuánto contarle. ¿Has oído hablar de los Bori? Jack frunció el ceño. El nombre no le era desconocido. Los Bori V-Sakone. Crimen organizado ruso. Pesos pesados. Contrabandistas, asesinos, traficantes de armas. Genial, murmuró Jack. Estoy en una lista de muerte de la mafia rusa. Bishop asintió. No cualquier rama. Te metiste con Anton Belikov. Es uno de los mayores traficantes de armas del país. ¿Las armas que estabas transportando? Estaban destinadas a un comprador internacional. Millones de dólares perdidos, y ahora buscan sangre. Jack exhaló lentamente. Había pensado que estaba metido en algo profundo, pero esto era peor de lo que esperaba. Entonces, ¿cuál es tu interés?, preguntó, observando a Bishop cuidadosamente. ¿Por qué me estás ayudando? Bishop tomó otra curva brusca, finalmente deteniendo el SUV en un garaje subterráneo bajo un edificio abandonado. Apagó el motor y se giró para enfrentar a Jack. Porque he estado cazando a estos bastardos durante mucho tiempo. Acabas de prenderles fuego. Eso significa que tenemos una ventana, antes de que se reorganicen, antes de que vengan tras de ti con todo lo que tienen. Jack lo miró fijamente. ¿Nosotros? Bishop se recostó, sonriendo. ¿Quieres correr por el resto de tu vida? Porque esa es tu única otra opción. Te encontrarán. Y cuando lo hagan, te matarán lento. Jack dejó que eso se asentara. Había pasado toda su vida transportando carga, ocupándose de sus propios asuntos. Pero estas personas habían venido por él. En el fondo sabía que correr no era una opción. No más. Respiró hondo. De acuerdo. ¿Cuál es el plan? Bishop sonrió. Los golpeamos primero. Jack siguió a Bishop a una habitación oculta bajo el edificio abandonado. Era un refugio, paredes cubiertas de armas, planos, monitores de vigilancia. Esto no era una operación criminal de nivel callejero. Bishop estaba preparado para la guerra. Bishop agarró un archivo de una mesa y se lo lanzó a Jack. Belikov opera desde un complejo privado justo fuera de la ciudad. La seguridad es pesada, tipos militares, armados hasta los dientes. No podremos entrar por la puerta principal. Jack hojeó el archivo. Fotos aéreas, diseños de seguridad, rotaciones de guardias. Entonces, ¿cuál es el movimiento? Bishop señaló una sección del complejo cerca de los muelles. Su próximo envío llega esta noche. Esa es nuestra entrada. Nos colamos con la carga, colocamos explosivos, eliminamos a tantos como podamos y enviamos un mensaje. Jack asintió. Era una locura. Era suicida. Pero en este punto, estaba sin opciones. ¿Cuándo vamos? Bishop revisó su reloj. Tenemos 6 horas. Prepárate. La noche estaba densa con niebla mientras Jack y Bishop se agachaban en la sombra cerca del almacén junto al muelle. El aire olía a aceite y sal, el zumbido distante de los motores vibrando a través de las estructuras de acero. Jack ajustó su chaleco, agarrando la pistola silenciada que Bishop le había dado. Dime otra vez cómo no vamos a morir. Bishop sonrió. Sigue el plan. El plan era simple, entrar con la carga, eliminar a los guardias en silencio, colocar explosivos y salir de allí antes de que alguien supiera que los había golpeado. El primer camión llegó, sus faros cortando la niebla. El puesto de control de seguridad estaba manejado por guardias armados, escaneando cada vehículo antes de dejarlos pasar.
Jack y Bishop se movieron rápido, deslizándose entre las pilas de contenedores de envío, manteniéndose agachados. Bishop señaló hacia un guardia solitario cerca de la entrada. Jack exhaló, moviéndose rápido, en silencio. Envolvió un brazo alrededor del cuello del hombre, cortándole el aire. La lucha duró solo segundos antes de que el cuerpo se volviera flácido. Jack lo arrastró a las sombras. Bishop dio un gesto de aprobación. Bien hecho. Se colaron en el complejo, tejiendo a través del laberinto de cajas y pilas de suministros. Jack podía escuchar voces, acentos rusos, hombres riendo. No tenían idea de lo que se avecinaba. Bishop le entregó a Jack un pequeño detonador. Coloca estos en los tanques de combustible. Vamos a hacer estallar este lugar hasta el cielo. Jack se movió rápido, colocando las cargas en puntos estructurales clave. Cada paso era un recordatorio de lo profundo que se había metido en este lío. Pero en este punto, no había vuelta atrás. Entonces, mientras colocaba la carga final, lo oyó. Un arma siendo amartillada detrás de él. Se congeló. «Muévete y mueres», gruñó un acento ruso grueso. Jack giró lentamente. Un hombre masivo, calvo, con cicatrices cruzando su rostro, sostenía un rifle de asalto apuntando a su pecho. Más hombres emergieron de las sombras, armas desenfundadas. Bishop no estaba a la vista. Jack apretó la mandíbula. Lo habían atrapado. El ruso sonrió. «Has cometido un error muy grande, camionero». Dos de los hombres agarraron los brazos de Jack, retorciéndolos detrás de su espalda. Su mente corría. Tenía una oportunidad para esto. El ruso se inclinó. «Belikov querrá verte personalmente». Jack sonrió. «Sí. Dile que dije». Pisó con fuerza el pie del guardia más cercano, girando su cuerpo, liberándose. En un solo movimiento, agarró la pistola del hombre, disparando a quemarropa en su pecho. El caos estalló. Los disparos resonaron en la noche mientras Jack se lanzaba detrás de una cobertura. Presionó el detonador. Una explosión masiva desgarró el complejo, las llamas estallando hacia el cielo. Jack corrió a través del caos, esquivando balas. Luego, otra explosión. Bishop había hecho su parte. Jack vio un camión, motor encendido, puertas abiertas. Corrió hacia él. Un disparo atravesó su hombro. Tropezó pero siguió moviéndose, ignorando el dolor. Se arrojó al asiento del conductor, cerrando la puerta de golpe. Pisó el acelerador, atravesando cajas, con cuerpos saltando fuera del camino. Bishop apareció de la nada, corriendo hacia el camión. Jack abrió la puerta de un tirón, jalándolo dentro. El complejo era un infierno detrás de ellos. Jack pisó el acelerador, atravesando la puerta a toda velocidad, las balas persiguiéndolos. Bishop sonrió. «No está mal, camionero». Jack apretó los dientes, sosteniendo su hombro sangrante. «Aún no hemos terminado». Porque Anton Belikov no estaba muerto. Y ahora, venía por ellos. Jack Sullivan apretó los dientes mientras el dolor irradiaba desde su hombro herido. El camión rugía por la autopista, el espejo retrovisor reflejando los restos ardientes del complejo de Anton Belikov. La misión había sido un éxito, al menos en parte. Habían destruido el envío, eliminado a un buen número de los hombres de Belikov y enviado un mensaje claro. Pero Jack sabía que no había terminado hasta que Belikov estuviera muerto. Bishop conducía con una sonrisa maniática, limpiándose el sudor de la frente. «Demonios de trabajo allá atrás, camionero. Pero estás ensangrentando mi asiento». Jack sonrió a pesar del dolor. «Te compraré uno nuevo». Bishop mantuvo el pie en el acelerador, zigzagueando a través del escaso tráfico nocturno.
Necesitamos un lugar para escondernos, curarte y planear nuestro próximo movimiento. La mente de Jack ya estaba trabajando. No más correr. Golpeamos a Belikov antes de que se reagrupe. Bishop alzó una ceja. ¿Seguro que no te dieron un tiro en la cabeza también? Estará en máxima alerta. Jack asintió. Exacto. Estará paranoico, cometiendo errores. Aprovechamos eso. Bishop lo consideró, luego sonrió. De acuerdo. ¿Tienes un plan? Jack exhaló. Había estado pensando en ello desde que dejaron el complejo en llamas. Lo atraemos. Le hacemos pensar que aún tiene el control. Bishop lo miró. ¿Y cómo hacemos eso? Jack sacó el teléfono desechable que había tomado del complejo. Todavía estaba intacto, y más importante aún, tenía la línea directa de Belikov. Jack marcó. Los ojos de Bishop se abrieron de par en par. ¿Lo estás llamando? ¿Estás loco? Jack dejó que sonara. Entonces, un clic. Una respiración lenta y pesada al otro lado. Jack sonrió. Te estás quedando sin hombres, Belikov. Silencio. Luego, el acento ruso grueso. No tienes idea de lo que has hecho, camionero. Jack se recostó, presionando la herida en su hombro. Sé exactamente lo que he hecho. Quemé tus armas. Maté a tus hombres. Y aún no he terminado. Otra pausa. Luego Belikov rió. ¿Crees que puedes tocarme? Yo poseo esta ciudad. Jack negó con la cabeza. Ya no. Te estoy dando una opción. Aléjate, abandona el país y desaparece. Belikov se burló. ¿Y si no lo hago? Jack sonrió fríamente. Entonces voy por ti. Belikov guardó silencio. Jack podía escuchar su respiración, el peso de la amenaza asentándose. Luego Belikov exhaló. Encuéntrame en los muelles del río. 1 hora. La llamada terminó. Bishop negó con la cabeza. ¿De verdad crees que aparecerá sin un ejército? Jack hizo crujir sus nudillos. Estoy contando con eso. 1 hora después, Jack y Bishop se agachaban en los tejados con vista a los muelles del río. El lugar estaba oscuro excepto por el ocasional reflector barriendo el agua. Una caravana de SUVs negros llegó, hombres saliendo de ellos, rifles listos. Entonces Belikov salió. Era alto, ancho, vestido con un abrigo negro, su expresión ilegible. Se mantenía con confianza, manos en los bolsillos, como si fuera el dueño de la noche. Jack exhaló. Ese es nuestro hombre. Bishop lo empujó con el codo. Entonces, ¿cuál es el juego? No podemos con todos. Jack sonrió, sacando un pequeño detonador de su bolsillo. ¿Quién dijo que tenemos que hacerlo? Antes de que Bishop pudiera responder, Jack presionó el botón. Los muelles explotaron. Las explosiones desgarraron los SUVs, el fuego y los escombros rasgando el aire. La onda expansiva lanzó a los hombres de Belikov por los aires, el pánico estallando mientras las llamas iluminaban el río. Belikov tropezó hacia atrás, los ojos abiertos en shock. Se giró, corriendo a cubrirse. Jack y Bishop se movieron rápido, descendiendo del tejado. Las botas de Jack golpearon el suelo con fuerza, su hombro gritando en protesta, pero lo ignoró. Belikov corría hacia un bote rápido amarrado al muelle. Jack corrió tras él. Belikov se giró, sacando una pistola, disparando salvajemente. Las balas pasaron zumbando junto a la oreja de Jack. No se detuvo. Derribó a Belikov justo cuando alcanzaba el bote, estrellándolo contra el muelle. La pistola se deslizó lejos. Belikov gruñó, lanzando un puñetazo salvaje.
Jack bloqueó, clavando su puño en el estómago de Belikov. El ruso gruñó, retrocediendo tambaleándose. Jack presionó el cañón de su revólver contra la frente de Belikov. Esto termina ahora. Belikov se burló. Mátame, y otro tomará mi lugar. Jack negó con la cabeza. No esta vez. Apretó el gatillo. Belikov colapsó, su cuerpo desplomándose contra las tablas de madera, la sangre acumulándose debajo de él. Todo había terminado. Jack exhaló, el peso de los últimos días cayendo sobre él. Bishop se acercó corriendo, mirando el cuerpo. Maldición. Realmente lo hiciste. Jack asintió. No más correr. Se quedaron en silencio, las llamas de los SV reflejándose en las aguas oscuras. Entonces Bishop le dio una palmada en la espalda. Vamos, camionero. Salgamos de aquí. Jack sonrió. ¿A dónde? Bishop sonrió. A donde sea que nos lleve la carretera. 6 meses después, Jack Sullivan rodaba por una autopista abierta, el viento en su rostro, un camión nuevo debajo de él. El pasado estaba detrás de él, enterrado junto con los hombres que habían intentado matarlo. La carretera se extendía adelante, infinita, libre. Jack sonrió. Había ganado. Y nadie iba a detenerlo nunca más.